José Luis, hay algo muy particular en tus películas. Son películas que intervienen cuestiones vinculadas a la historia, a la política y a tu intimidad. Son tres áreas que rara vez en el cine se intersectan y en la tuya se están. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Por qué se dan esta combinación? Yo si agarro primero la palabra historia y que tiene que ver con mi intimidad, tengo que hablar de mi familia y específicamente de mi hermano, que es historiador, mi hermano mayor, y que en el caso de esta película tiene una influencia directa en el hecho de que se haya realizado, porque él me pasó la posta de un viaje que finalmente yo hice y que se concretó en una película. Pero mi hermano historiador y todas sus discusiones, él siendo peronista, con mi padre, fervientemente antiperonista, alimentaron mucho toda mi adolescencia, digamos, ¿no? Y me enriquecieron, ¿no? Ese debate, y a mí siempre por él y por otras cuestiones siempre me atrajo el tema de la historia. Ahora me fui encontrando con personajes, yo creo que también, no sé si de una cierta cosmogonía de un año que pasé de mochilero en México, pero hay un atractivo alrededor de lo no muerto, ¿no? Que tiene que ver con la historia y con los personajes, que yo pensándolos después, tanto Cándido López como el de esta película son como dos no muertos. El tema de la muerte y de los no muertos a mí es un tema que me da mucho vuelta en la cabeza y creo que no es que es algo que me propuse hacer, ahora lo veo que es un punto en común entre las dos películas, ¿no? Personajes que quedaron como flotando en un limbo, en el cual siguió transcurriendo su vida, hicieron un sacrificio estando en ese limbo, y eso es lo que a mí me atrapa de esos personajes y tal vez conecta con algo personal, ¿no? Cada noche se escuchaban rumores de lo que la chica del sur había hecho durante el día. Se comentaba que al principio solo la llevaban a los eventos relacionados con el festival, pero que después se empezó a armar su propia agenda, visitando centros estudiantiles por todo el norte de Corea. Hay algo que es genial, que es, vos filmás una chica del sur que traspasa la frontera, una chica que viene de la Corea capitalista a la Corea comunista. Vos la filmás, de algún modo te sorprende, te fascina, y mucho tiempo después la película muestra que la contactás y termina participando en la película, y no solo eso, llega a visitar la Argentina. Este procedimiento vos lo has hecho también en Cándido López, mostrar la película en sí mismo, cómo se va haciendo. Esa es una decisión muy fuerte de puesta en escena. La otra, sin lugar a dudas, es la voz en off. ¿Por qué te gusta trabajar con estos dos procedimientos que provienen de dos líneas muy distintas de concepción del documental? También sobre este tema, como lo otro que decía de los no muertos, yo me puse a reflexionar, digamos, ahora un poco de las dos películas, a pensar, y siento que, tal vez yo siento que el documental siempre está afectando a los personajes, y siempre los personajes de alguna manera están actuando para... y es muy difícil, igual en este festival vi dos ejemplos hermosísimos documentales como Papirosen y El etnógrafo, que realmente tiene una calidad y una sensibilidad de mirada muy particular, pero yo siento que hay una mezcla entre el objeto y el tema, pero fundamentalmente los seres humanos sobre los que uno impacta con una cámara, con un micrófono, y el hecho de estar haciendo. Entonces, de alguna manera, no sé si es que yo necesito blanquear eso. Creo que pasa, tendría que pensar un poco más, pero me parece que me sale un poco eso, porque el a priori de los dos documentales no era ese, en ninguno de los dos. Y sin embargo me fui llevando hacia eso. En el Cándido López, uno de los protagonistas se bajó del viaje a último momento, y si yo no me metía con mi escalera, que no estaba pensado, el documental no rodaba. Y en este lo mismo, teníamos una prioridad de hacer una entrevista, que ella en principio nos dio el ok, pero después nos empezó a negar, y todas las peripecias por conseguir la entrevista contaban al personaje de una manera muy fuerte,
pero también necesariamente había que contar el proceso de estar haciendo la película y estar fracasando en el proceso de estar haciendo la película. Entonces también surgió que apareció eso, irrumpió eso naturalmente. Se trata de una de las películas que está en la competencia nacional en el festival del Bafisi, y para mí una de las películas más innovadoras e interesantes y vivas que ha dado el cine argentino reciente y también el cine internacional. Me refiero a Papyrossen, la segunda película de Gastón Szolniki, una película muy especial porque en algún sentido es una película sobre la familia de Gastón y indirectamente sobre 4 generaciones vinculadas en algún sentido a lo que fue el Holocausto y del Holocausto hasta aquí, que tiene que ver con la migración y una cantidad de cosas. Antes que nada, ¿por qué decidiste hacer una película de esta naturaleza después de haber hecho una película sobre Kagel, el músico? Y junto con eso, algo tan tonto como preguntarte el título, porque uno dice Papyrossen y la gente me viene preguntando ¿qué significa Papyrossen? Al igual que Suden, es una película que yo siento tiene mucho en común, en el sentido de que vos hablás de la decisión. Indiscutiblemente no es una decisión que da origen al proyecto. Empieza más como con una especie de gesto inicial que tiene que ver, en ambos proyectos yo diría, con un amor y un deseo de pasar tiempo con ciertas personas. Que en ninguno de los casos es tan deliberado. En el primero, bueno, la admiración de un personaje como Kagel, a quien no conocía personalmente, y el deseo de estar cerca de quienes sí conocía, mis amigos y familiares del ensamble Suden, en el marco del Teatro Colón, que para mí continúa siendo un gran útero. En el caso de Papyrossen, mi familia. Papá, llámame. Chao. ¡Antonia! Esto lo veo como hacia atrás, ¿no? Como la película como un pretexto para pasar tiempo con ellos, para viajar, una forma también de encontrar una forma de relacionarme con ellos durante, como decís vos, un tercio de mi vida. Entonces, no es una película como muchas de las películas que empiezan con un guión, que hay que explicar y convencer, vender, financiar, sino que al igual que Suden nace de un impulso realmente muy instintivo y te diría urgente. En el caso de Suden, bueno, una semana antes que llegue Kagel, ¿sí? Y en el caso de Papyrossen, la noche que nace mi primer sobrino en el año 2000. Donde empiezo a filmar eso, como digo, con cierta ingenuidad, porque no hay, insisto, una conciencia en ninguno de los dos casos, en Suden durante todo el rodaje, te diría, y en Papyrossen unos cuantos años, de la idea de que eso puede devenir una película, sino que es algo que realmente se va como facturando en el proceso, especialmente de montaje, y ambas películas con mi colega Andrea Kleiman, indiscutible coautora de ambas películas. Películas sin una idea preconcebida, sin una estructura, sin un guión, sino que se va facturando y realmente es algo muy, muy difícil y que no sé si estoy dispuesto a hacer muchas más veces por lo pronto en el corto plazo, pero que para mí ha sido en el sentido formativo, te diría también espiritual, 2 experiencias incalculables a nivel de aprendizaje y de desarrollo personal, más allá de los efectos, digamos, de los resultados, de que me haya permitido viajar y conocer colegas y amigos y todo eso. Solo el hecho de hacerlas me permitió aprender un montón en todo lo que sé, y que no tiene nada que ver con la idea que yo tenía del cine mientras las hacía, por ejemplo Suden, una idea mucho más rígida y formal, en el sentido más de consumir un cine narrativo, cuando estaba empezando a hacer estas películas de documentales, que no era algo que tampoco me interesara tanto a priori. Entonces eso es un poco como la génesis de ambas películas que tienen en común. ¿Saben por qué la tía Luisa se queja, no? Sí, está sola. Estamos viendo un fragmento de la película Sal si puedes, la ópera prima de Mariano Luque, película que acaba de estar en el Bafisi, no se llevó ningún premio, pero queda claro que una de las películas más frescas de este Bafisi, además de la de Luque, que es parte del nuevo cine cordobés, fue El espacio entre los dos. La recepción que tuvo en el festival, en el Bafisi, fue extraordinaria. A pesar de ser una película chiquita, se reconoció una diferencia de otras películas que también tenía como protagonistas a los adolescentes.
es probable que el festival Bafisi este año fue el festival de los adolescentes, tanto desde un punto de vista crítico como desde un punto de vista positivo. Había muchas películas con estos sujetos como protagonistas, pero la película, en este caso ya no la de Luque, sino la de Nadir Medina, tenía una implicancia distinta cuando uno la enfrentaba, y esto en algún modo u otro fue reconocido por la mayor parte de la prensa que cubría el festival y de los cinéfilos y de los espectadores que estuvieron presentes. Por eso es muy importante que la Ley Provincial de Cine pueda salir, pueda surgir y pueda apañar y en algún sentido respetar a estos cineastas que están con muy poco haciendo un muy buen cine. El cine de Córdoba lo necesita, el cine de Argentina también, y es tiempo de entender que este fenómeno que llamamos nuevo cine cordobés es un cine que vale la pena, que está muy bien hecho y tenemos por detrás jóvenes realizadores con mucho, pero mucho talento. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Should you be